Qué oscuro secreto esconde la bicicleta del prodigio mexicano para que la máxima autoridad del ciclismo ejecute un operativo de corps de policial en mitad de la noche? Faltaban apenas unas horas para el amanecer de la carrera más crucial de la temporada, y mientras el pelotón del World Tour dormía profundamente en sus hoteles de concentración, un evento digno de una película de espionaje estaba a punto de sacudir los cimientos del deporte. El reloj marcaba exactamente las 3 de la madrugada cuando 3 furgonetas negras sin logotipos bloquearon los accesos al aparcamiento privado del hotel del UAE Team Emirates. La orden venía desde lo más alto de la sede en Suiza. Isaac del Toro, la UCI requisa su bicicleta en una redada secreta previa. Un equipo táctico de élite de la Unidad de Fraude Tecnológico de la Unión Ciclón Ciclista Internacional UCI, acompañados por agentes locales, irrumpió en la zona de mecánicos del equipo emiratí. No venían a hacer un control rutinario de dopaje de sangre ni a revisar los pesos de las bicicletas de todo el equipo. Tenían un objetivo único, específico y despiadado: confiscar e incomunicar la máquina personal de Isaac del Toro. Los mecánicos del UAE, que dormían en el autobús del equipo, se despertaron sobresaltados por los golpes en las puertas metálicas. Cuando salieron se encontraron con los comisarios técnicos de la UCI desplegando una cinta de seguridad alrededor del camión de herramientas. Exigieron, bajo amenaza de descalificación inmediata de todo el equipo, la entrega de la bicicleta titular y la de repuesto del corredor mexicano. El ambiente era de absoluta incredulidad y tensión extrema. ¿Qué provocó este nivel de paranoia institucional? Durante las últimas semanas, un rumor tóxico impulsado por los directores de las escuadras rivales había comenzado a circular por el paddock. Las aceleraciones de Del Toro en la alta montaña, empujando vatios que desafiaban la fisiología humana tradicional, habían levantado sospechas infundadas pero letales. Equipos como el Visma Lease y el Ineos Grenadiers habrían presionado a la UCI, sugiriendo que la cadencia antinatural del Torito solo podía explicarse mediante una nueva e indetectable generación de dopaje mecánico, motores electromagnéticos ocultos en el eje de pedalier o bujes de rueda. Hipermagnéticos. Ante la presión de los rivales que no pueden vencerlo en la carretera, la UCI cedió, ejecutando esta emboscada nocturna para intentar humillar y desestabilizar mentalmente al mexicano antes de la salida. Los comisarios sellaron la bicicleta de Isaac en una bolsa de evidencia antimanipulación, la trasladaron a un laboratorio móvil equipado con escáneres de rayos X militares y cámaras térmicas, dejando a los mecánicos del UAE completamente paralizados y enfurecidos. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta persecución institucional confirma que el sistema está dispuesto a todo para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, mantén los ojos bien abiertos porque mientras la bicicleta era desmantelada pieza por pieza en el laboratorio móvil bajo estricto secreto, los escáneres revelaron una anomalía indescifrable en el eje central que desataría el pánico absoluto entre los comisarios, el silencio en el interior del laboratorio móvil de la USAIC se volvió absolutamente todo tremendo. Todos los más de los monitores de Ríos X Byron y en Raron alarma. A las 4:15 de la madrugada, mientras Isaac del Toro y el resto del pelotón del World Tour dormían ajenos al gigantesco drama político que se desarrollaba, los ingenieros en jefe de la unidad de fraude tecnológico sudaban frío bajo las luces fluorescentes del camión oficial de la Unión Ciclista Internacional. Siguiendo órdenes directas dictadas bajo extrema presión por los grandes equipos, habían despojado a la letal máquina negra del UAE Team Emirates de sus ruedas lenticulares, desmontado la cadena de transmisión y colocado el cuadro desnudo de carbono aeroespacial sobre la mesa principal de escaneo militar.
Las cámaras térmicas y los sensores de densidad magnética comenzaron su barrido lento, ruidoso y metódico, desde la horquilla aerodinámica hasta las vainas traseras. Los capitanes rivales, despiertos en sus propios hoteles, esperaban que los escáneres revelaran un motor electromagnético oculto, la prueba definitiva de dopaje mecánico que destruiría la carrera y la reputación del prodigio mexicano para siempre. Pero lo que apareció en la pantalla de alta definición no era ni por asomo un motor convencional. Era algo muchísimo más extraño, complejo y aterrador para los técnicos. Cuando el escáner milimétrico penetró el área del eje de pedalier central, la zona más crítica para la transferencia de los brutales vatios de potencia de cualquier ciclista, el software de detección emitió un pitido agudo y ensordecedor. La pantalla principal se tiñó de un rojo escarlata intenso. Anomalía de densidad extrema no categorizada detectada. Los comisarios se acercaron a los monitores chocando entre sí, con los ojos desorbitados por la incredulidad. No había bobinas de cobre, no había baterías de polímero de litio ocultas en el tubo del sillín, ni engranajes planetarios que delataran un sistema de asistencia al pedaleo. Lo que el escáner revelaba en su radiografía era un núcleo de un material compuesto completamente desconocido, incrustado milimétricamente en el corazón del cuadro de carbono con una precisión alienígena. ¡Qué maldita locura es esta!, susurró el técnico principal, ajustando frenéticamente los filtros de densidad de la imagen. La estructura interna de esta pieza no coincide con ningún tipo de fibra de carbono, resina o aluminio homologado en la historia del World Tour. Parece absorber y disipar las vibraciones cinéticas a un nivel microscópico, pero su núcleo tiene una masa hiperdensa que literalmente rechaza y rebota la lectura de los rayos X. No es un motor, pero es como si el cuadro estuviera biomecánicamente vivo y reaccionara a la fuerza mecánica del pedaleo. El pánico absoluto se apoderó de los comisarios. Sabían que si desarmaban el eje de pedalier con sierras y extractores industriales para analizar físicamente la pieza, destruirían una bicicleta prototipo valorada en decenas de miles de euros y serían demandados. Pero si devolvían la máquina sin investigar, estarían permitiendo que una tecnología fantasma indescifrable dominara la carrera, enfureciendo a los equipos rivales que habían orquestado la redada. Sin embargo, el terror burocrático de los oficiales de la UCI se multiplicó por 1.000.000 cuando la pesada puerta hidráulica del laboratorio biomóvil fue abierta violentamente desde afuera con un estruendo brutal. No eran los asustados mecánicos del equipo. Era el mismísimo manager general del UAE Team Emirates, escoltado por 3 de los abogados deportivos corporativos más agresivos, caros y temidos de toda Europa. Habían sido alertados de la emboscada nocturna gracias al sistema de seguridad del hotel y venían dispuestos a desatar un infierno legal y mediático que destruiría las carreras de los comisarios presentes. Alejen sus sucias e incompetentes manos de esa bicicleta en este preciso y maldito instante, rugió el manager general del UAE con una furia fría, sádica y calculadora. Los comisarios de la UCI retrocedieron instintivamente, chocando contra los escáneres. Los abogados emiratíes ni siquiera parpadearon, simplemente arrojaron un grueso maletín de cuero lleno de documentos legales sellados sobre la mesa de operaciones. Lo que sus patéticos equipos de escaneo están detectando no es un estúpido motor oculto, declaró el abogado principal clavando una mirada venenosa y desafiante en el jefe de tecnología de la UCI. Es una aleación de matriz de tungsteno y nanocarbono de impacto balístico. Fue diseñada exclusivamente por nuestra división aeroespacial para estabilizar la torsión del cuadro cuando Isaac del Toro empuja más de 1.000 vatios en los sprints de montaña. Fue presentada, registrada y aprobada bajo estricto secreto comercial e industrial por el Comité de Patentes de su propia organización hace exactamente 90 días. Ustedes han invadido nuestra propiedad privada basándose en los llantos y chismes patéticos de rivales cobardes que no pueden seguirle el ritmo a nuestro corredor. El abogado dio un paso más, acorralando al comisario jefe. Si no ensamblan esa bicicleta a la absoluta perfección y la devuelven al camión de nuestro equipo en los próximos 15 minutos, mañana a primera hora tendrán una demanda por difamación internacional, espionaje industrial y sabotaje premeditado que los dejará en la bancarrota por el resto de sus miserables vidas. La UCI había caído en su propia trampa, orquestada por el miedo del pelotón.
No solo no había rastro de dopaje mecánico, sino que el todopoderoso equipo emiratí había humillado a la máxima autoridad, demostrando que su nivel de ingeniería y poder legal estaba a años luz de la comprensión de sus rivales. Los comisarios, con las manos sudorosas y temblorosas, y los rostros pálidos por la inmensa humillación política, tuvieron que tragar saliva, pedir disculpas en voz baja y comenzar a rearmar la máquina de guerra del prodigio mexicano con un cuidado extremo. Eran conscientes de que acababan de despertar a un monstruo. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta persecución institucional nocturna confirma que el sistema está dispuesto a todo para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, no te despegues de tu pantalla porque mientras los aterrados mecánicos de la UCI intentaban armar apresuradamente la bicicleta bajo la mirada de los abogados, cometieron un error fatal, minúsculo y deliberado que pondría en riesgo mortal la vida de Isaac en el descenso más peligroso de toda la carrera. Un error microscópico cometido en la sombra a punto de desatar una tragedia en televisión mundial. Bajo la mirada fría, penetrante y amenazadora de los abogados corporativos del UAE Team Emirates, los técnicos de la Unión Ciclista Internacional estaban completamente paralizados por el terror. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaban reensamblar la obra maestra de ingeniería aeroespacial que acababan de profanar. Sabían que cualquier rasguño en la pintura mate o cualquier desajuste en los componentes electrónicos significaría el fin de sus carreras profesionales. Sin embargo, en medio del pánico asfixiante y el sudor frío que empapaba su frente, el mecánico principal de la UCI cometió un acto dictado por el puro rencor y la desesperación. Un acto de sabotaje sutil, cobarde y absolutamente letal. Mientras ajustaba la tapa superior de la dirección integrada, oculta profundamente dentro del masivo tubo frontal de carbono, el técnico ignoró deliberadamente la llave dinamométrica digital. En lugar de aplicar los precisos 4 Nm de presión requeridos por el manual aeroespacial del equipo, giró la herramienta analógica con una fuerza excesiva, apretando el perno de titanio oculto a más de 8 Nm. Fue un error invisible a simple vista. Los rodamientos cerámicos internos quedaron aplastados bajo una tensión milimétrica pero catastrófica. En una prueba estática de taller, el manillar giraría con aparente normalidad, pero a más de 80 km por hora, bajo la fuerza G extrema de un descenso alpino y la vibración implacable del asfalto roto, esa presión excesiva provocaría que la dirección se bloqueara en seco. Acababa de convertir la bicicleta de Isaac del Toro en una guillotina rodante de fibra de carbono. Pocas horas después, el sol amaneció sobre el paddock de la carrera. El rumor de la redada nocturna se había propagado por los hoteles como un reguero de pólvora venenosa. Los capitanes del Bismarck a Bike, del Linneos y del Red Bull Bora Hansgrohe calentaban en sus rodillos con sonrisas de suficiencia y miradas cómplices. Estaban convencidos de que su sucia estrategia de presión política había funcionado. Creían que la UCI había confiscado la máquina ilegal y que el prodigio mexicano saldría a correr desmoralizado, exhausto por la falta de sueño, sobre una bicicleta de repuesto estándar. Pero las sonrisas sádicas de los veteranos se borraron de un plumazo, transformándose en máscaras de puro terror pálido, cuando el gigantesco autobús del UAE Team Emirates abrió sus puertas. Isaac del Toro descendió las escaleras como un dios de la guerra, montando exactamente la misma máquina negra que la UCI había intentado confiscar en la madrugada. El mexicano no mostraba signos de fatiga. Al contrario, sus ojos, ocultos tras los cristales polarizados, irradiaban una furia homicida. El golpe psicológico para el pelotón fue devastador. Se dieron cuenta de que ni siquiera las más altas esferas del poder institucional podían detener al Torito. Cuando la bandera oficial cayó y la carrera arrancó, Isaac no quiso esperar a la alta montaña para cobrar su venganza.
El insulto de la redada nocturna requería una humillación pública e inmediata. En el primer puerto de primera categoría, a falta de más de 100 kilómetros para la meta, Del Toro ejecutó un cambio de ritmo tan violento que el pelotón crujió. No fue un ataque táctico, fue una declaración de guerra impulsada por el odio puro. Despedazó el grupo principal, aislando a los líderes rivales que ahora jadeaban agónicamente, intentando no perder la rueda de un chico de 22 años que pedaleaba poseído por la rabia. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac Del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta persecución institucional nocturna confirma que el sistema está dispuesto a todo para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, contén la respiración y agárrate fuerte, porque justo cuando Isaac coronó la cima en solitario y se lanzó como un misil hacia el descenso más técnico y mortal de la etapa, la letal trampa mecánica en su dirección integrada comenzó a colapsar a 85 kilómetros por hora. La gravedad se convirtió en el peor enemigo del prodigio mexicano, coronando el puerto alpino con una ventaja humillante sobre los capitanes de las escuadras rivales. Isaac Del Toro se lanzó al vacío en el descenso más técnico, rápido y espeluznante de toda la carrera. Hablamos de una carretera estrecha, sinuosa, sin quitamiedos y bordeada por precipicios de cientos de metros de caída libre. El mexicano adoptó una posición aerodinámica suicida sobre el tubo superior de su máquina de carbono, alcanzando velocidades que superaban los 85 kilómetros por hora. Las motocicletas de televisión apenas podían mantener el ritmo, con sus motores rugiendo al límite mientras intentaban capturar la furia desatada del torito. Pero el verdadero asesino silencioso no era la montaña, estaba escondido milimétricamente en el corazón de su dirección integrada. Justo al aproximarse a la curva más cerrada y letal del descenso, la infame curva del diablo, una horquilla de 180 grados con un brutal peralte negativo, Isaac intentó trazar la línea de entrada, presionó el manillar para inclinar la bicicleta y atacar el vértice. Pero la dirección no respondió en absoluto. El perno de titanio saboteado por el mecánico de la UCI no soportó la inmensa presión de la fuerza G y la vibración extrema. Los rodamientos cerámicos internos colapsaron por completo, fusionándose con el tubo de dirección de carbono en un chirrido metálico espeluznante. El manillar quedó completamente bloqueado, rígido como el acero, a más de 80 kilómetros por hora, disparando al mexicano en línea recta directo hacia el borde del precipicio. El pánico estalló en las cabinas de comentaristas de todo el mundo. Un grito de horror colectivo paralizó a millones de espectadores frente a las pantallas. Sin dirección, cualquier ciclista del planeta habría volado por los aires hacia una muerte segura. Pero los reflejos de Isaac Del Toro no pertenecen a este mundo. En una fracción de segundo dictada por el más puro instinto de supervivencia animal, Isaac soltó el freno delantero para evitar un vuelco mortal, desplazó todo el peso de su cuerpo por detrás del sillín hacia la rueda trasera y clavó el freno posterior a fondo. Provocó un derrape salvaje de estilo motocross que dejó una gruesa marca de goma quemada de 20 metros sobre el asfalto. La rueda trasera de su máquina rozó dramáticamente la grava del borde del abismo, lanzando una lluvia de piedras al vacío. Con un tirón violento, desesperado y brutal de todo su tren superior, Isaac forzó físicamente el manillar atascado. El bloqueo mecánico interno cedió con un chasquido sordo, logrando enderezar la bicicleta a escasos 5 centímetros de la caída libre. Una salvada milagrosa que desafió todas las leyes de la física. El mexicano salvó su vida por 1 milímetro, pero el mensaje fue recibido con una claridad aterradora. Mientras estabilizaba la bicicleta temblorosa en la siguiente recta, la revelación lo golpeó como un rayo de pura adrenalina. La UCI y sus rivales no solo querían descalificarlo en los despachos. El sistema entero estaba dispuesto a permitir que se matara en la carretera. La redada nocturna no fue solo intimidación, fue una cortina de humo para encubrir un sabotaje letal.
Lejos de pedir una bicicleta de repuesto por la radio y detenerse a temblar por el susto, los ojos de Isaac se inyectaron en sangre. Su furia evolucionó hacia un estado de psicopatía competitiva absoluta. Pateó violentamente el costado del manillar para terminar de alinearle a la dirección astillada y volvió a encajar las calas con un golpe seco. El descenso ya no era una simple carrera ciclista, se había convertido en una cacería de venganza pura y dura. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y este sabotaje institucional encubierto confirma que el sistema está dispuesto a todo, incluso a arriesgar su vida, para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón donde me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, aférrate fuerte a tu asiento, porque justo cuando Isaac llegó al valle con la bicicleta medio destrozada y sediento de sangre, el coche del director de un equipo rival cometió la imprudencia más suicida de la década al intentar bloquearle el paso en un sprint llano a 60 kilómetros por hora. El vehículo de un equipo rival intentó bloquear el paso en un desesperado y criminoso intento de frenar al Torito en pleno valle. A falta de apenas 15 kilómetros para la meta, rodando a una velocidad endiablada de 60 kilómetros por hora en un tramo llano, el coche oficial de un director deportivo del equipo Bismalice, que aceleró temerariamente desde la caravana de carrera, adelantó a las motocicletas de los comisarios y se metió de manera frontal en el carril derecho. Buscaban bloquear el paso de Isaac del Toro y forzar su caída definitiva tras el fallo del sabotaje mecánico. Las luces de freno rojas destellaron amenazantes a pocos metros del prodigio mexicano. Los comentaristas de televisión en todo el mundo contuvieron el aliento, seguros de que el colapso final del corredor había llegado. Pero Isaac no frenó. En lugar de eso, la furia acumulada tras la redada nocturna y la guillotina de carbono en el descenso se transformó en pura energía atómica. Con los dientes apretados y los ojos inyectados en sangre, se levantó sobre los pedales de su máquina maltrecha y lanzó un sprint furioso. Con una maniobra que rozaba lo imposible, rozó el parachoques trasero del coche hostil, se desvió por un margen diminuto hacia la hierba y los adoquines de la cuneta y rebasó al vehículo infractor por la derecha a una velocidad demencial, lanzando una mirada fulminante a través de la ventanilla abierta del director aterrorizado. La emboscada había fracasado estrepitosamente. Sin mirar atrás, el mexicano desató una serie de ataques devastadores que destrozaron al grupo de persecución en los últimos repechos. Los capitanes rivales, exhaustos física y psicológicamente, vieron cómo la silueta negra del torito se alejaba hacia el horizonte de manera imbatible, convirtiendo cada pedalada en una bofetada directa al rostro corrupto de la jerarquía ciclista. Isaac del Toro cruzó la línea de meta en solitario, con una ventaja insultante sobre el pelotón. No hubo sonrisas ni celebraciones eufóricas. Simplemente frenó, entregó su bicicleta destruida a los mecánicos y miró fijamente a la cámara principal. El mensaje quedó grabado a fuego en la historia del deporte. Intentaron silenciarlo en la medianoche, intentaron matarlo en las curvas y volvieron a perder. La dictadura del Toro en el World Tour es ya una realidad inquebrantable, y ningún sistema podrá detenerla. La realidad es que tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta victoria épica en medio de la corrupción confirma que está listo para dominar el asfalto global sin piedad. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima y explosiva cobertura exclusiva.